Dicen que el corazón puede perdonar cualquier cosa, hasta que conoce la verdad. 18 de marzo de 2020. Una noche tranquila en East Oakland. A las 9:48 p.m., los bomberos llegaron a lo que creían que era un simple incendio doméstico. Pero lo que encontraron dentro no fue un accidente. Fue una masacre. 8 cuerpos y una sobreviviente cuyas lágrimas pronto se convertirían en preguntas que nadie podría responder. ¿Qué podría llevar a una madre, una esposa, una periodista, alguien conocida por descubrir la verdad, a encender la llama que destruyó a toda su familia? ¿Fue locura? ¿Fue traición? ¿O fue algo más oscuro? Algo que había estado ardiendo mucho antes del fuego. Quiero que pienses en esto. Si las personas que más amas se convirtieran en las que más te engañaron, ¿hasta dónde llegaría tu perdón? ¿Te alejarías o las harías sentir tu dolor? Si te apasionan las historias reales intensas y cargadas de emoción, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y compartir este video con tus compañeros amantes del crimen real. Porque esta noche estás a punto de presenciar cómo el amor, la traición y la sangre colisionaron en una de las tragedias familiares más inquietantes jamás contadas. Y antes de comenzar, revisa el comentario fijado abajo sobre nuestro libro más vendido, La psicología del cónyuge asesino. Profundiza en cómo la angustia puede torcer la mente humana, cómo el amor puede pudrirse en obsesión, y cómo la traición puede accionar el interruptor que cambia la razón por furia. Porque cuando entiendes la mente de alguien como Nyla Jefferson, te das cuenta de que a veces el fuego no comienza en la casa sino en el corazón. Ahora retrocedamos a la noche en que todo comenzó. Esta es la historia de Nyla Jefferson, una periodista de investigación de 39 años de Oakland, California, cuya vida, matrimonio y cordura colapsaron bajo el peso de una traición tan oscura que dejó atónita a toda una ciudad. Nyla y su hermana gemela Kira nacieron con 6 minutos de diferencia en una cálida mañana de junio de 1982. Y desde el principio quedó claro que no eran solo hermanas, eran 2 mitades de mundos completamente distintos. Nyla llegó primero tranquila y serena, el tipo de bebé que apenas lloraba. Y siempre te miraba directo al alma como si entendiera cosas que nadie le había explicado aún. Kira llegó después con un llanto tan fuerte que la enfermera rió y dijo: «Esa va a mandar en todo». Y así fue. Incluso de niña se podía notar quién crecería para construir paz y quién traería la tormenta. Su madre, Loretta Jefferson, trabajaba turnos nocturnos como enfermera en el Hospital Highland, criándolas sola después de que su padre las abandonara cuando apenas podían deletrear su nombre. Loretta solía decir: «Si no puedo darles todo, al menos les daré opciones». Pero entre los turnos dobles, el café nocturno y el agotamiento constante de ser madre y padre al mismo tiempo, empezó a ver lo que llamaba 2 espíritus distintos. Nyla, la que seguía las reglas organizada, disciplinada, y siempre observando en silencio antes de hablar. Y Kira salvaje, de lengua afilada, siempre necesitada de la última palabra, la última risa o el último baile. Para 1998, cuando cumplieron 16 años, esas diferencias no solo eran visibles, las definían. Nyla era conocida en la escuela como la reportera no porque buscara atención, sino porque notaba todo. Se quedaba después de clase haciendo preguntas, escribía ensayos que hacían detenerse a los maestros, y pasaba los fines de semana escribiendo historias cortas en un viejo cuaderno espiral titulado Verdad y Mentiras. Kira era todo lo contrario. El tipo de chica que podía entrar en una habitación y hacer que todas las miradas se volvieran hacia ella sin esfuerzo. Tenía esa energía la que te hacía amarla, odiarla y preocuparte por ella al mismo tiempo. Mientras Nyla estudiaba en casa, Kira se escapaba con su mejor amiga Tasha con blusas de lentejuelas y bailando bajo las luces del club al que ni siquiera debía acercarse. Cuando Loretta lo descubrió, la castigó por 1 mes. Pero Kira solo sonrió y dijo: «Al menos me divertí». Y de algún modo Nyla aún la cubría. Siempre lo hacía. Si Kira rompía el toque de queda, Nyla mentía. Si Kira se metía en problemas, Nyla lo arreglaba.
No era porque Kira lo mereciera, sino porque Naila no soportaba verla caer. Loretta solía observarlas y suspirar diciéndoles a sus amigas, «Esa con el bolígrafo salvará el mundo y esa con la sonrisa lo romperá». Pero ni siquiera entonces nadie podía imaginar cuán cierta sería esa frase. Ya en sus 20, sus caminos se separaron por completo. Naila se graduó en la Universidad Estatal de San Francisco, consiguiendo una pasantía que la catapultó al periodismo. Kira abandonó la escuela de belleza y saltó de trabajo en trabajo, de relación en relación, de apartamento en apartamento. Para 2005, Naila trabajaba como reportera junior en un periódico local. Ella construía un futuro y Kira caos. Y de alguna manera ese caos siempre encontraba el camino de vuelta hacia Nila. Su madre lo notaba, pero guardaba silencio. Admiraba la disciplina de Naila, aunque no siempre lo decía en voz alta. «Esa niña va a ser alguien», decía Loretta con orgullo en sus ojos cansados. ¿Y la otra? «Señor, solo protégela». Aún así, Naila nunca dejó de creer que Kira enderezaría su vida. Porque eso hace, el amor te hace proteger a las personas incluso cuando no lo merecen. Naila se había graduado de secundaria en el año 2000, con una beca completa para la Universidad Estatal de San Francisco, decidida a construir una vida con sentido. Quería estabilidad, verdad y propósito. Kira abandonó la escuela de belleza 2 años después, diciendo que no era su vocación. Pero la verdad era más simple. Nada la mantenía por mucho tiempo. El amor, los trabajos, las promesas. Los perseguía a todos y los perdía uno por uno. Naila ascendió rápido en su carrera. De investigadora a reportera construyó una reputación por exponer la clase de corrupción que otros temían tocar. Sus historias golpeaban fuerte. Su nombre empezó a tener peso. Pero detrás de toda esa ambición, había una mujer que aún regresaba a un apartamento vacío. Todo cambió una tarde de verano en julio de 2005 cuando conoció a Terrence Jefferson. Ella estaba cubriendo un evento benéfico para el periódico, y él era voluntario sirviendo comida, riendo con la gente, iluminando la sala con una facilidad natural que atraía a todos. No era su tipo habitual astuto, encantador, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que no necesitaba decir mucho para hacerse notar. Pero cuando la miró, fue como si viera a través de su calma protegida. «¿Quieres salir conmigo esta noche?», le preguntó. Y ella dijo que sí antes de pensarlo demasiado. En pocos meses eran inseparables. Terrence trabajaba como supervisor de almacén, el tipo de hombre que te ayudaba a arreglar el coche y te hacía reír mientras lo hacía. Los vecinos lo adoraban. Los niños lo seguían como si fuera una celebridad. Tenía ese don, hacía que la gente se sintiera vista. Naila le dijo a su madre que él se sentía como hogar. Para el verano de 2006, Naila y Terrence se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia. Nada extravagante, solo amor y familia. Kira fue la dama de honor, llegando tarde como siempre con un vestido dorado, que brillaba como si fuera ella la novia. La gente murmuraba, pero a Naila no le importó. Había esperado toda su vida para sentirse elegida y ese día por fin lo logró. Durante un tiempo todo fue hermoso. Compraron una casita en East Oakland y para 2008 Naila dio a luz a 2 gemelas, Mia y Kelly. Eran curiosas, alegres y el centro del mundo de sus padres. Naila equilibraba maternidad y periodismo como una profesional, preparaba almuerzos con notas escritas a mano, se desvelaba para cumplir plazos y aún encontraba tiempo para leer cuentos antes de dormir. Terrence era el papá divertido, construía fuertes, cocinaba el desayuno los sábados y convertía cada tarea en una fiesta de baile. Para todos los que los conocían, eran la imagen de la felicidad, una periodista exitosa, un esposo amoroso y 2 niñas adorables. Pero ninguna imagen perfecta dura para siempre. La carrera de Naila despegó más rápido de lo que ambos esperaban. Portadas, premios y entrevistas se volvieron su nueva normalidad. Pero el éxito vino con sacrificio. Ella pagaba la mayoría de las cuentas, cubría la hipoteca e incluso enviaba dinero para ayudar a la madre de Terrence con los gastos médicos. «Eres mi columna vertebral», decía él con una sonrisa, y ella lo tomaba como un cumplido. No veía lo que realmente era dependencia disfrazada de halago.
Él trabajaba sí, pero su salario rara vez alcanzaba. Le gustaba la comodidad, no la responsabilidad. Aún así, Naila se mantenía paciente. Creía que el amor significaba compensar lo que a tu pareja le faltaba, incluso si eso significaba cargar con el 70% del peso, la mayor parte del tiempo. Mientras tanto, la vida de Kira seguía desmoronándose. A los 30 años ya se había casado 2 veces, ambos matrimonios duraron menos de un año. Su temperamento, su descuido, su coqueteo constante alejaban a todos los hombres. Se convirtió en madre soltera de 6 hijos. Pero aún así, cada vez que tropezaba, Nila recogía los pedazos. Cada vez que Kira llamaba, Nila respondía. Cuando Kira no podía pagar el alquiler, Nila lo pagaba. Cuando el refrigerador estaba vacío, Nila lo llenaba. Sus compañeros de trabajo la llamaban demasiado generosa, pero ella solo sonreía. Kira es un torbellino, decía con dulzura, pero sigue siendo mi hermana, y lo decía en serio. Llamaba a los hijos de Kira sus bebés extra, los trataba como propios, y se aseguraba de que cada cumpleaños tuviera pastel y cada Navidad regalos. Nila creía en dar amor incluso cuando no era correspondido. La hacía sentirse útil, segura, en un mundo donde el control era su refugio. Pero el amor, sobre todo el que sangra sin límites, tiene un precio. Las gemelas adoraban a sus primos. En cada festividad la casa se llenaba de risas, niños corriendo, Terrence asando afuera a Kira, contando historias dramáticas que hacían reír a todos. Nila los observaba con el corazón lleno. Estaba orgullosa de la familia que había construido, incluso si la mitad no era técnicamente suya. Terrence también parecía disfrutar del caos, jugaba con los niños, ayudaba con las tareas, asistía a los actos escolares que no eran de sus hijas. Los trata como si fueran nuestros, le dijo una vez Naila a una amiga, y lo decía como un elogio. No tenía idea de cuán literal serían esas palabras. Con los años, Kira dependía cada vez más de Naila. Llegaba a su casa sin avisar, a veces llorando por otra ruptura, a veces solo aburrida buscando compañía. Se quedaba unos días y desaparecía hasta la siguiente crisis. Loretta ya no intervenía, estaba cansada de repetirse, pero Naila nunca dejó de estar ahí. Es mi gemela, no mi carga, decía. No puedo dejar que se hunda. Más tarde esas palabras la atormentarían porque a veces intentar salvar a alguien puede arrastrarte con él. Para 2015, el nombre de Naila era uno de los más respetados en el periodismo del área de la Bahía. Había expuesto casos de corrupción, destapado fraudes y ganado su primer gran premio. Pero el éxito tenía su sombra. En casa Terrence había empezado a cambiar. El calor seguía allí, pero su atención no. Comenzó a hacer más turnos extras, a quedarse fuera hasta tarde y a llegar con excusas que no siempre cuadraban. Está cansado nada más, se decía Naila, convenciéndose de que seguía siendo el mismo hombre con quien se casó en 2006. La verdad era que no. Ella trabajaba por todos, su esposo, sus hijos, su madre, su hermana. Los cargaba a todos. Pero el problema de cargar con todos es que terminas olvidando lo pesado que puede ser el amor, hasta que te rompe la espalda. Y aunque aún no lo sabía, eso era exactamente hacia donde se dirigía. Aún así, mantenía viva la esperanza. Esperanza de que Terrence saliera de ese estado extraño. Esperanza de que Kira estabilizara su vida. Esperanza de que todos sus sacrificios algún día significaran algo. Pero la esperanza puede ser cruel, te hace seguir luchando por cosas que ya se fueron. Y pronto Naila estaba a punto de aprender qué pasa cuando la esperanza se enfrenta a la verdad. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si tu propio hermano o hermana siguiera tomando malas decisiones, ¿seguirías ayudando o por fin te alejarías? Sé honesto. Deja tus pensamientos en los comentarios. Y ya que estás aquí, dime desde dónde nos estás viendo. Porque historias como esta no pertenecen a un solo lugar. Ocurren en todas partes. Era junio de 2018 cuando Naila notó por primera vez algo que le apretó el pecho. Se suponía que sería un domingo normal, una barbacoa en el patio. Música suave, niños corriendo con los dedos pegajosos. Risas en el aire. Kira había llegado con todos sus hijos, ruidosa y llena de vida como siempre.
Terrence estaba en la parrilla volteando hamburguesas bromeando con los vecinos sobre baloncesto. Todo parecía en paz, el tipo de día familiar que más le gustaba a Nyla. Pero entonces algo cambió. El hijo menor de Kira, de apenas 2 años, cruzó corriendo el patio tropezando con sus zapatitos, riendo hasta caer directamente en los brazos de Terrence. Él se rió, lo levantó del suelo y el niño lo miró con una sonrisa tan amplia que congeló a Nyla en su sitio. Esa sonrisa, el hoyuelo en la mejilla izquierda, era de Terrence. El mismo que Nyla solía besar cuando él la hacía reír, el mismo que tenían sus propias hijas. Por un momento todo alrededor quedó en silencio. Sus ojos permanecieron fijos en ellos Terrence, sosteniendo a ese niño como si lo hubiera hecho cientos de veces, como si fuera lo más natural del mundo. Y la forma en que él le devolvía la sonrisa suave y orgullosa no parecía simple cariño, parecía reconocimiento. Entonces alguien la llamó por su nombre y volvió en sí. Se rió nerviosamente tratando de sacudirse el escalofrío que le subía por la espalda. «Señor, estoy viendo cosas», susurró para sí misma forzando una sonrisa. Tal vez sea una coincidencia. Tal vez sea una de esas similitudes familiares que aparecen de la nada. Se repitió eso una y otra vez. Pero incluso después de que las risas se apagaron y todos se fueron, esa imagen permaneció con ella, el hoyuelo del niño, la sonrisa de Terrence, la naturalidad entre ellos. Se le quedó clavada en el pecho como una verdad que no quería nombrar. Durante las siguientes semanas pequeños detalles comenzaron a llamarle la atención. El teléfono de Terrence se encendía más de lo habitual con el nombre Keiju apareciendo en la pantalla. Cuando ella preguntó, él respondió: «Solo es cosa del trabajo», y cambió de tema antes de que ella pudiera insistir. Kira también empezó a llamar más seguido. Su voz sonaba un poco demasiado alegre, su tono un poco demasiado familiar. Cuando Terrence contestaba, ella decía entre risas: «Dile a tu marido que le doy las gracias», pero nunca explicaba por qué. Nyla ignoró la presión en su pecho. Confiaba en ambos. O al menos quería hacerlo. Luego llegaron los mandados. Terrence comenzó a ofrecerse para ayudar a Kira. «Es tu hermana, cariño», decía. «No puedo dejarla sola con tantos problemas». Y Nyla asentía intentando ser comprensiva. Un sábado él salió al mediodía para ayudar a Kira a mover un sofá. No regresó hasta pasada la medianoche. Su explicación: tráfico. Ella quería creerle, pero algo en su calma lo hacía peor. No era solo la mentira, era lo fácil que la decía. Por esa época, Nyla empezó a hablar más con su compañera de trabajo, Candace Miller, una mujer astuta y divertida que llevaba más tiempo en el periódico. A menudo se quedaban hasta tarde editando historias. Una noche, cuando Nyla mencionó lo unidos que se habían vuelto su esposo y su hermana Candace, levantó la vista y dijo: «Chica, vigila a esa hermana. Puedes amar a tu familia, pero nunca olvides que la sangre no significa lealtad». Nyla se rió restándole importancia, pero esas palabras se quedaron grabadas. «Vigila a esa hermana». Le sonaba en la cabeza como una advertencia que no quería escuchar. Aún así se dijo que estaba siendo paranoica. Había trabajado en demasiadas historias de crímenes. Había visto demasiados peores escenarios. Este era su esposo, su hermana, su familia. Ellos nunca... Pero la negación puede ser una droga poderosa. Unos meses después, mientras recogía a Terrence del trabajo, conoció a su jefe, el señor Henry Lyles. Era simpático, hablador, el tipo de hombre que decía más de lo que debía. Mientras Terrence aún estaba adentro, Henry se rió y dijo: «Usted debe ser la esposa afortunada. Su marido es un trabajador duro, siempre ocupado. Esos trabajitos de fin de semana lo tienen muy ocupado, ¿eh?» Nyla frunció el ceño. «¿Trabajos de fin de semana?» Henry asintió. «Sí, me dijo que ayuda mucho a su hermana. Arregla cosas en su casa, hace mandados, ese tipo de cosas. Tiene un buen hombre». Ella sonrió cortésmente, pero su corazón se hundió. No sabía nada de esos trabajos de fin de semana. Esa noche Terrence llegó más tarde de lo habitual, oliendo vagamente a un perfume que no reconocía.
no fuerte solo lo suficiente para hacerla dudar de sí misma. No dijo nada. No quería comenzar algo que no pudiera controlar. En cambio hizo lo que Nila siempre hacía, se quedó callada e intentó entenderlo sola. Pero en el fondo, algo había cambiado. Comenzó a observar más de cerca. Cada vez que Kira llamaba a Naila, escuchaba los tonos, las pausas, las risas fuera de lugar. Notó cómo Kira se reía cada vez que mencionaban a Terrence, cómo sus ojos brillaban cuando él entraba en la habitación. Una vez durante una cena familiar, Kira dijo en tono juguetón: «Terrence mejor, deja de consentirme así. Vas a poner celosa a mi hermana». Todos rieron, incluso Terrence. Todos, excepto Naila. Ella sonrió por fuera, pero sintió que una chispa fría se encendía dentro de su pecho. Aún así, permaneció en silencio. El silencio puede ser el signo más fuerte de la negación. Las semanas se convirtieron en meses, y la inquietud creció más pesada. Terrence empezó a salir al patio para contestar llamadas, susurrando que no quería despertar a las niñas. Kira comenzó a aparecer más arreglada de lo habitual, con el maquillaje perfecto, incluso en visitas simples. Cuando Naila lo mencionó a Candace, su amiga la miró y dijo: «Ya sabes perfectamente cómo se ve esto, ¿verdad?». Naila no respondió. No quería decirlo en voz alta porque decirlo significaba que podría ser verdad. Una noche de viernes, Terrence dijo que trabajaría hasta tarde otra vez. Naila, agotada pero inquieta, intentó distraerse viendo uno de sus viejos documentales, pero no podía concentrarse. Algo dentro de ella susurró: «Ve a comprobarlo». Tomó las llaves. Salió en su coche y siguió la ruta que sabía él tomaría para volver a casa. Su coche no estaba cerca del almacén, tampoco en ninguna de las carreteras principales. Sus manos temblaban mientras marcaba su número. Sin respuesta. Se dijo a sí misma que debía regresar, pero su corazón siguió adelante. Casi sin pensar, condujo hacia el complejo de apartamentos de Kira. Era pasada la medianoche cuando dobló la esquina y lo vio el coche de Terrence estacionado a 2 edificios del departamento de Kira. Los faros apagados, el motor en silencio. Se detuvo con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. Durante un largo momento se quedó allí mirando. No vio movimiento, no escuchó nada, pero no necesitaba pruebas. A veces el silencio te dice todo lo que tenías miedo de preguntar. Su primer instinto fue bajar del coche, golpear la puerta de Kira y exigir respuestas. Pero algo la detuvo. Tal vez fue miedo, tal vez fue orgullo, tal vez aún no estaba lista para la verdad. Apagó las luces del coche y se quedó allí apretando el volante hasta que los dedos le dolieron. Murmuró para sí misma: «No es nada». Eso fue lo que me dije. Esa noche volvió a casa sin decir una palabra. Cuando Terrence se metió en la cama una hora más tarde, olía levemente a colonia y vino barato. Ella mantuvo los ojos cerrados fingiendo dormir, pero su corazón estaba completamente despierto. ¿Alguna vez has tenido una sensación que no te deja en paz? Esa voz interna que te susurra aunque todo parezca estar bien. Esa era la realidad de Naila. Ahora sonreía en público, moría en privado. Reía cuando debía hacerlo, pero cada risa le sabía a mentira. La verdad llegó un año después por accidente, a través de la misma tecnología que Naila usaba para trabajar. El 27 de septiembre de 2019, estaba en su oficina hasta tarde finalizando un reportaje sobre corrupción, cuando su editor la llamó para pedirle un documento que había guardado semanas antes en la nube. Inició sesión rápidamente. Entonces notó una carpeta que no recordaba haber creado. Se titulaba Kira Kids 2020 School Docs. Por un momento frunció el ceño confundida. No era su estilo de nombrar archivos demasiado casual, demasiado personal. Sus carpetas de trabajo siempre estaban limpias y ordenadas por proyecto, informe de corrupción inmobiliaria, auditoría municipal, pero esa destacaba como una mancha en una camisa blanca. La curiosidad la empujó. Tal vez Kira había subido algo por error al almacenamiento familiar compartido. Ya lo había hecho antes cuando no entendía cómo funcionaba el sistema.
Naila suspiró murmurando para sí, ¿qué habrá subido esta vez? Y abrió la carpeta. Dentro había varios documentos escaneados, 6 en total. Cada archivo llevaba el nombre de uno de los hijos de Kira, seguido de inscripción escolar o tarjeta médica. Naila sonrió débilmente pensando que su hermana debía haberlos guardado por error, pero en cuanto abrió el primero su sonrisa murió. Ahí estaba un certificado de nacimiento escaneado. Madre Kira, Denise Jefferson. Padre Terrence L. Jefferson. Por un segundo parpadeó con fuerza segura de haber leído mal. Susurró, «No, esto no puede ser». Y abrió el segundo archivo, luego el tercero, luego el cuarto. Al sexto documento sus dedos temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. Cada certificado llevaba la misma firma, al final la caligrafía de Terrence. Esa T, con bucle, la curva del J, incluso la forma en que cruzaba la F, un poco por encima de la línea. El estómago se le heló. No era un error tipográfico, no era una broma. Era su firma real familiar. 6 certificados, 6 niños, todos con su nombre. Durante mucho tiempo Naila solo miró la pantalla, el cursor parpadeando frente a ella como un latido que ya no podía sentir. Su mente no lo procesaba. Susurró de nuevo, «No, no puede ser». Al principio intentó buscar una explicación. Tal vez Kira había usado su nombre para obtener algún beneficio, tal vez un seguro médico o algún documento escolar. Eso era algo que Kira haría buscar un atajo. Pero luego pensó más a fondo. La firma de Terrence estaba allí, y no solo en uno, en todos los documentos. Las fechas de nacimiento, los años, todo coincidía con las épocas en que Terrence había estado haciendo horas extras en viajes de trabajo o ayudando a un amigo a mudarse. De pronto, los recuerdos comenzaron a reproducirse en su cabeza como una secuencia de flashbacks demasiado rápida para respirar. Los embarazos de Kira. Las largas ausencias de Terrence. Las noches en las que decía estar cubriendo turnos dobles. La sonrisa secreta de Kira cuando alguien mencionaba su nombre. Las veces en que los niños más pequeños se sentaban en su regazo con tanta naturalidad. Todo lo que había ignorado volvió en destellos como una película cruel que nunca aceptó ver. Se recostó en la silla con la mano cubriéndose la boca. El silencio de la oficina se le clavaba en el pecho como un peso. Miró la carpeta de nuevo recorriendo cada documento lentamente, como si hacerlo con cuidado pudiera volverlo mentira. Pero la verdad no entiende de suavidad. Solo se sienta ahí fría esperando. Y entonces lo comprendió. Esto no era solo una traición. Era toda su vida reescrita. Su esposo, su hermana gemela, 6 niños. Todos unidos en una mentira que había durado más de una década. Terrence no solo la había engañado, había construido una segunda vida a una calle de distancia con la mujer que compartía su sangre, su rostro y su infancia. Pensó en todos esos años en los que había ayudado a Kira, pagado su alquiler, comprado, comida, cubierto las cuotas escolares de esos mismos niños, sin darse cuenta de que estaba financiando la vida que su marido había creado a sus espaldas. Una ola de náusea la golpeó con tanta fuerza que tuvo que aferrarse al borde del escritorio para no caerse. La pantalla se volvió borrosa por las lágrimas, pero Naila se negó a apartar la vista. Nino necesitaba verlo para hacerlo real. Abrió un archivo más, esta vez un formulario de inscripción escolar. El nombre de Terrence aparecía otra vez bajo padre, tutor, su número de contacto de emergencia y su propio número. Había usado el teléfono fijo de su casa en cada documento. La traición no estaba escondida. Estaba ahí a plena vista, entretejida en cada rincón de su vida. Durante varios minutos, Nila permaneció inmóvil sin poder pensar, sin poder moverse. Luego susurró. ¿Cuánto tiempo? Las fechas le dieron la respuesta. El primer certificado de nacimiento estaba fechado en abril de 2007, apenas un año después de su boda. Eso significaba que la aventura había empezado casi de inmediato. Y el último niño, nacido en 2016, probaba que nunca se había detenido. 14 años de mentiras, 14 años de fingir,
14 años construyendo una familia dentro de su propia familia. Sus manos temblaban mientras volvía a abrir los archivos buscando desesperadamente algo que le diera sentido a todo. Pero lo único que encontró fue más dolor. Cada archivo lo confirmaba, cada firma lo gritaba. Y de repente todos los recuerdos comenzaron a reescribirse. La vez que Terrence se perdió el recital escolar de Mia porque tuvo una llanta ponchada. La noche en que Kira la llamó llorando y le dijo: «Terrence es un buen hombre, Nyla. Eres afortunada». O aquella Navidad en la que Terrence insistió en llevar los regalos a los hijos de Kira, él solo diciendo que quería sorprenderlos. Nyla sintió la garganta cerrarse. La habitación pareció inclinarse el corazón golpeándole los oídos. Cerró la laptop, empujó la silla hacia atrás y se quedó allí mirando la nada. Todo su cuerpo estaba helado, pero su rostro ardía. No era solo dolor, era humillación. Cada sacrificio, cada favor, cada gesto de bondad había sido usado como una cortina para esconder la traición. Y lo más cruel de todo, la habían dejado amar a esos niños. La habían dejado llamarlos sus bebés extra, creer que era la hermana generosa, la buena esposa, la mediadora, mientras compartían secretos bajo su propio techo. En ese reflejo vio a una mujer que ya no reconocía su vida. Ese fue el momento en que Nyla Jefferson dejó de ser la mujer que creía en el perdón. Algo dentro de ella cambió silenciosa pero definitivamente. El calor que una vez la definía se volvió frío, controlado, enfocado. No era rabia, aún no. Era el silencio antes de la rabia. El tipo de silencio que crece hasta que no tiene más remedio que estallar. Quiero preguntarte algo. ¿Qué harías si descubrieras que tu pareja tuvo hijos con tu gemelo? ¿Te irías y tratarías de sanar o los harías pagar? Sé honesto. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Porque para Nyla, ese descubrimiento no fue el final. Fue el comienzo de todo lo que vino después. Desde esa noche, el mundo de Nyla se movió en cámara lenta. Todo parecía igual por fuera, pero nada se sentía real. Seguía yendo al trabajo, entregando artículos, sonriendo a sus hijas y besándolas antes de dormir. Pero por dentro estaba vacía. Cada mañana era como despertar dentro de la vida de otra persona. Revolvía su café, miraba a Terrence al otro lado de la mesa, y sentía el estómago retorcerse al oír su voz. Él tarareaba mientras se ataba los zapatos, hablaba de los planes del fin de semana. Le preguntaba si había visto su corbata azul, todo, con la tranquilidad de un hombre convencido de que sus secretos estaban enterrados. Ella lo miraba y pensaba: ¿cuánto tiempo ha estado respirando esta mentira en mi casa? Desde ese momento su mente nunca volvió a descansar. Apenas dormía. Y cuando lo hacía despertaba empapada en sudor, oyendo las risas de Kira y viendo esos 6 certificados en sus sueños. El cursor parpadeante de su laptop la perseguía como un latido que no podía apagar. Cada palabra de Terrence sonaba ensayada. Cada caricia se sentía contaminada. Aún así seguía adelante. Cumplía con la rutina de la vida diaria como una actriz que sabe que su escena está por terminar. Para el mundo seguía siendo una periodista exitosa, una esposa estable. Pero por dentro se desmoronaba pedazo a pedazo. En octubre de 2019 comenzó a reunir pruebas en silencio. No era ira, era cálculo. Descargó todos los archivos que había encontrado, los imprimió, los guardó en una carpeta negra y la escondió detrás de sus declaraciones de impuestos. Luego empezó a unir los puntos. Cuanto más descubría, más fría se volvía. Revisó calendarios antiguos, extractos bancarios, recibos. Cada viaje de trabajo de Terrence coincidía con uno de los embarazos de Kira. No solo la había engañado, había construido una vida paralela justo frente a ella. Y cada vez que pensaba haber encontrado la última pieza del rompecabezas, aparecía otra más. Cuando ya no pudo obtener suficientes pruebas por sí misma, hizo algo que nunca creyó capaz de hacer. Contrató a un investigador privado. Su nombre era el detective Lionel Brooks, un ex policía con fama de descubrir verdades que otros preferían enterrar. Se reunieron en un restaurante tranquilo en noviembre de 2019.
Naila, con las manos temblorosas, le deslizó una nota que solo decía: «Necesito saber qué hacía mi esposo en estas fechas». Lionel no hizo muchas preguntas. Lo vio en sus ojos. Cualquiera que fuera la verdad que buscaba, sabía que dolería. En menos de un mes regresó con un sobre Manila, que confirmaba todas las pesadillas que ella había intentado negar. Recibos de hotel a nombre de Terrence, pagados con alias de empresas falsas. Fotos de él registrándose y saliendo con Kira a su lado. Copias de registros hospitalarios con T. Jefferson firmado en cada uno de los partos de Kira. Incluso un resultado de prueba de ADN de una clínica privada que confirmaba un 99,9% de coincidencia de paternidad entre Terrence y uno de los niños. Naila no lloró. Solo se quedó en silencio pasando las páginas lentamente, como una periodista revisando la tragedia de su propia vida. Lionel carraspeó suavemente y dijo en voz baja: «Señora Jefferson, no sé cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto, pero es profundo». Ella asintió una sola vez y susurró: «14 años». Esa noche, Naila volvió a casa, preparó la cena para la familia como siempre, y esperó a que Terrence cruzara la puerta. Cuando lo hizo sonriendo como si nada estuviera mal, sintió algo cambiar dentro de ella. Ya no era sorpresa. Era la calma que precede a la tormenta. Candace, su amiga del trabajo, empezó a notar el cambio. Una tarde, después de un turno largo, le preguntó: «¿Estás bien, Naila? Has estado muy distraída últimamente». Naila forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo cansada». Pero Candace no se convenció. Cuando Naila finalmente le contó lo que había descubierto, Candace casi dejó caer el café. «Chica, tienes que enfrentarlo», le dijo. «No puedes cargar con un secreto así. Te va a destruir por dentro». Pero Naila negó lentamente. «No, aún no. Quiero que sienta lo que yo siento. Quiero que viva cada segundo creyendo que se salió con la suya». Candace la miró con preocupación. «Eso no es sanar, Naila. Eso es odio». Naila la miró fijamente a los ojos y respondió en voz baja: «No, es preparación». Desde entonces se movió como una máquina. Sonreía cuando debía, asentía en las reuniones. Reía de los chistes de Terrence cuando las niñas estaban cerca. Pero detrás de sus ojos tranquilos trazaba su siguiente movimiento. Dejó de dormir junto a él y empezó a estudiarlo en su lugar. Sus hábitos, sus rutas, su comportamiento con el teléfono, sus nuevas rutinas. Cada detalle importaba. Para diciembre de 2019, mientras la mayoría decoraba árboles y envolvía regalos, Nila estaba construyendo una línea de tiempo de traición. Y cuando las luces de Navidad se encendieron por toda la ciudad, ella no colgó ninguna en su casa. Dibujaba mapas de venganza. Entonces llegó enero de 2020, el día en que todo se quebró. Todo comenzó con un sobre. Estaba revisando el correo cuando notó uno dirigido a Terrence de parte de una compañía de seguros de vida. Casi lo dejó a un lado, pero la curiosidad la venció. Lo abrió y se quedó helada. Era una confirmación de póliza, un seguro de vida de $250,000 a nombre de Terrence Jefferson. Beneficiaria secundaria Kira Jefferson. Fecha de actualización 12 de octubre de 2019, 3 meses antes. Su nombre ni siquiera aparecía. Fue el insulto final. El último clavo en el ataúd que él mismo había estado construyendo sin saberlo. Durante un largo momento se quedó allí sosteniendo la carta, leyéndola una y otra vez, con el pulso retumbándole en los oídos. Luego murmuró: «Construiste esta casa sobre mis huesos». Caminó hasta la sala y miró la pared llena de fotos familiares. Terrence, Kira, los niños. Todos sonriendo como una familia feliz de televisión. Tocó un marco y dijo suavemente: «Cada sonrisa en esta pared es una mentira». Esa noche tomó una decisión. No más lágrimas. No más silencio. Naila retiró efectivo, fue a la casa de su difunta madre y buscó en el ático un viejo baúl que no se había abierto desde que Loretta murió 3 años atrás.
Dentro encontró el revólver de su difunto tío, un pequeño y frío recordatorio del hombre que una vez protegió a su familia, cuando su padre las abandonó. Por primera vez sus manos no temblaron. No veía el arma como una herramienta de violencia, sino como un seguro. Su manera de recuperar el control y terminar la pesadilla con sus propias manos. Durante años había creído en la justicia a través de la verdad, pero ahora creía en la justicia a través del fuego. Desde ese día, Naila se movió con propósito. Ensayó su calma como si fuera una actuación. Cada sonrisa que daba, cada conversación que sostenía, estaba calculada. Terrence no notó nada. Creyó que la tormenta había pasado sin darse cuenta de que ya estaba parado en su ojo. Y así la mujer que una vez vivió para buscar la verdad, empezó a preparar una que ningún tribunal podría dictar. Entonces llegó el 18 de marzo de 2020, el día en que Naila Jefferson decidió dejar de ser la mujer que soporta y convertirse en la mujer que termina. Aquella mañana empacó las mochilas de sus hijas como cualquier otro jueves. Panqueques en la encimera, jugos en las mochilas, sonrisas que todavía creían en la seguridad. Les dijo que tenía una reunión editorial tarde, las besó en la frente y las dejó en casa de Candace, su amiga de más confianza del trabajo. «Pórtense bien con la tía Candace», dijo con voz firme y ojos vacíos. Ellas le hicieron adiós desde el porche. Ese fue el último momento de inocencia en el mundo de Naila. De regreso en casa, el silencio era pesado, demasiado quieto para una casa que alguna vez estuvo llena de risas. Se sentó al borde de la cama y miró la bolsa que había preparado la noche anterior. Dentro, una lata de gasolina, guantes negros, cables eléctricos pelados y el revólver de su tío envuelto en una vieja camiseta. Había sido su arma de servicio de cuando trabajó en seguridad, heredada a ella como protección que nunca pensó usar. Pero esa noche no era para protección, era para poner punto final. Mientras se colocaba los guantes, su teléfono vibró. Un mensaje de Terrence. «No me esperes despierta. Estoy ayudando a Kira con los niños esta noche». La mandíbula de Naila se tensó. «Sin un te amo, sin un nos vemos luego». Solo otra mentira disfrazada de rutina. Miró el mensaje durante 10 largos segundos y luego lo borró. Esa fue la confirmación final que necesitaba. El camino hacia East Oakland fue silencioso. Entre los semáforos y el vacío de la noche, un recuerdo se coló. La primera vez que presentó a Terrence y Kira. Era diciembre de 2006, su primera Navidad como recién casados. Naila había organizado una pequeña fiesta en su apartamento, orgullosa de mostrar a su esposo. Kira llegó tarde con un vestido rojo tan atrevido que exigía atención. Rió demasiado fuerte, halagó la sonrisa de Terrence, bromeó con su corbata torcida. Naila también se había reído entonces, intentando ignorar la punzada de incomodidad en su pecho. «Es mi gemela», dijo con orgullo. «Ustedes dos se van a llevar de maravilla». Ahora, 15 años después, ese mismo vestido rojo la perseguía. La misma risa. El mismo encanto fácil. Pero esta vez no era inofensivo. Esta vez no estaba robando miradas. Estaba robando vidas. Cuando Naila se detuvo frente a la casa de Kira, miró por la ventana y vio a Terrence sirviendo vino, mientras Kira ponía los platos sobre la mesa. Los 6 niños, sus sobrinos, su propia sangre bailaban al ritmo de la música en el fondo. Aquella escena le atravesó la espalda como un cuchillo girando. Era todo lo que ella había construido para ellos, pero sin ella dentro. Su hogar, su familia, su paz. Replicados y robados. Salió del coche con el rostro sereno. La bolsa del supermercado colgaba de su mano como si fuera un mandado más. Cada paso hacia esa casa se sentía como caminar bajo el agua, lento y pesado. Pero siguió avanzando. Su corazón no se aceleraba, no había pánico, solo determinación. Cuando Kira abrió la puerta, su sonrisa vaciló. «Naila». «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz temblorosa sin saber si fingir cortesía o miedo. «¿Podemos hablar?», dijo Naila en voz baja. «Solo nosotras». Kira dudó mirando por encima del hombro.
Terrence levantó la vista desde la mesa sorprendido, pero no alarmado. «Hey, cariño», dijo con una sonrisa forzada. «¿No dijiste que ibas a venir?» «No lo planeé», respondió ella con tono neutro. Kira mandó a los niños arriba a jugar. Los primeros minutos fueron insoportablemente silenciosos. Kira intentó hacer conversación trivial, preguntó por las gemelas, por el trabajo, cualquier cosa para llenar el aire. Nyla la escuchaba con la mirada fija en su rostro. Cada palabra que Kira pronunciaba sonaba como una mentira ensayada. Finalmente, Nyla se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo? Kira se tensó. ¿De qué estás hablando? No hagas eso, dijo Nyla con calma. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? ¿Cuánto tiempo has estado acostándote con mi marido? ¿6 niños, Kira? ¿6? ¿Todos estos años creí que estaba construyendo una familia? Y resulta que estaba criando la tuya. Los labios de Kira se abrieron, pero no salió sonido alguno. Terrence intervino intentando calmar la situación. Fue entonces cuando Nyla sacó el revólver. Lo que ocurrió después duró menos de 7 minutos, pero destruyó generaciones. El primer disparo resonó por toda la casa. Terrence retrocedió llevándose una mano al pecho con los ojos llenos de incredulidad. Cayó al suelo antes de poder pronunciar su nombre. El segundo impacto alcanzó a Kira en la garganta, cortando su grito en seco. El tercero fue puro instinto final absoluto. Después vino el silencio solo roto por su propia respiración pesada controlada. Arriba se oyeron pasos pequeños. Uno de los niños lloró confundido por el ruido. Nyla no se movió. Miró los cuerpos frente a ella, 2 vidas que le habían arrebatado todo, y susurró: «Se acabó». Dejó el arma en el suelo, sacó la lata de gasolina de la bolsa y comenzó a verterla. El olor era punzante, le quemaba la nariz, pero siguió empapando el sofá, la alfombra, la base de la escalera. Cada gota le sabía a cierre. Luego tomó los cables pelados, los conectó al enchufe y los retorció hasta que chispearon. Mientras encendía la mecha, su mente regresó a aquella fiesta de Navidad. La risa, la música. El comienzo de su fin. El mismo vestido rojo, murmuró con lágrimas resbalando por su mejilla. Las mismas mentiras. Salió de la casa sin mirar atrás. Detrás de ella las chispas encendieron el rastro de gasolina. Las llamas se extendieron, primero un destello, luego un rugido. En minutos la casa fue devorada por el fuego. Las ventanas brillaron naranjas. El techo colapsó. Los gritos se disolvieron en humo. A las 9:48 p.m., los bomberos llegaron al caos. Los vecinos pensaron que era un incendio eléctrico, un cable defectuoso, una tragedia más. Cuando alcanzaron la escena ya era tarde. 8 cuerpos fueron recuperados, Terrence, Kira, y 6 niños. A la mañana siguiente, las noticias locales mostraban el titular: «Familia de 8 muere en incendio nocturno». La comunidad llora su pérdida. Cámaras, lágrimas, velas. Y al centro de todo, Nyla Jefferson, viuda, hermana sobreviviente. Vestía de negro, los ojos hinchados, la voz temblorosa. «Mi esposo y mi hermana se fueron la misma noche». Dios, ¿por qué lloró frente a los reporteros cada lágrima perfectamente calculada? La ciudad creyó en su dolor, porque se veía exactamente como debía verse el dolor. Organizó vigilias, recaudó fondos, incluso escribió un artículo para el Bay Chronicle, titulado «Encontrando fuerza en la pérdida». Se volvió viral. Miles de compartidos. La gente la llamó valiente compasiva, una mujer de fe. En el funeral conjunto, Nyla dio el discurso. De pie frente a 8 ataúdes, habló sobre el perdón y la sanación con la voz quebrándose en los momentos justos. La ciudad lloró con ella. Nadie sospechó nada. Pero mientras el mundo veía a una mujer en duelo, un hombre vio otra cosa. El detective Steele, el investigador principal, estaba al fondo de la iglesia con los brazos cruzados, sus ojos fijos en Nyla. No por sus palabras, sino por su piel. Ningún enrojecimiento, ninguna quemadura, ninguna marca. Para alguien que había estado tan cerca del fuego se veía intacta. No dijo nada.
Solo observó mientras el coro empezaba a cantar. Su mirada se estrechaba al verla secarse los ojos con un pañuelo blanco impecable. Su actuación era perfecta excepto por un detalle que no había ensayado. Cuando el himno terminó, se giró ligeramente hacia la luz que entraba por el vitral. Y por un breve segundo, él lo vio. La calma en su rostro. La quietud en sus ojos. No era dolor, no era conmoción, era paz. La clase de paz que solo tiene alguien que ya decidió lo que viene después. Mientras la ciudad lloraba, el detective Steele hizo una pequeña anotación en su cuaderno sin quemaduras visibles. Porque la verdad, como el humo, siempre encuentra una grieta por donde salir. Todo empezó con un titular que nadie leyó 2 veces. Incendio declarado accidental. 8 muertos en East Oakland. Una tragedia más en una larga lista de tragedias. Pero 3 semanas después, esa misma historia se convirtió en el escándalo de portada del año. Cuando llegó el informe forense, todo cambió. Mostraba fragmentos de plomo incrustados en lo que quedaba de la caja torácica de Terrence Jefferson. Otro fragmento en la garganta de Kira. No habían muerto por el humo ni por el fuego. Los habían asesinado antes de que comenzara el incendio. Ese solo hallazgo dio vuelta a todo el caso. Los peritos se vieron obligados a reabrir la investigación, y esta vez no buscaban un cortocircuito, buscaban a un asesino. Los investigadores revisaron las cenizas de nuevo y hallaron restos de gasolina en los zócalos y en los resortes del sofá. Fue entonces cuando el detective Steele volvió a escena. Había sido el hombre callado del funeral el que no lloró, no rezó, no abrazó, solo observó. Y ahora todas las piezas encajaban. Primero vino la ciencia, luego los datos. Steele obtuvo los registros de torres telefónicas de la noche del 18 de marzo de 2020. Y ahí estaba el teléfono de Nyla Jefferson. Se había conectado a una torre a menos de medio kilómetro del incendio, entre las 9:22 y las 9:51 p.m. Ella había afirmado estar trabajando en el centro de la ciudad, pero su teléfono no mentía. Rastreó cada huella digital que dejó atrás. Las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana mostraban un sedán plateado familiar, pasando 2 veces, una hacia el vecindario, otra de regreso. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con el inicio del fuego, y la compra de gasolina fue el clavo final. Una transacción 1542 en esa misma estación pagada con la tarjeta de crédito de Nyla. Cuando fue confrontada con el recibo, su defensa se desmoronó antes de empezar. Pero Steele no se detuvo ahí. Fue más allá, revisó sus correos electrónicos, sus copias en la nube, sus mensajes del trabajo. Su editor le dijo a la policía que Nyla había solicitado una baja por salud mental una semana antes del incendio, alegando agotamiento. Otra compañera de trabajo, Candace Miller, la misma amiga que había cuidado a sus hijas aquella noche, finalmente se quebró bajo la presión. Su voz temblaba mientras le decía a los detectives que Nyla ya no era ella misma. No dormía. Oía voces por las noches que le decían que todo era falso, incluso su propia vida. Candace intentó presentarlo como estrés, no como malicia. Pero su declaración selló el destino de Nyla. Pintó el retrato de una mujer que se estaba desmoronando. Dentro de la comisaría la línea temporal se estrechó, el motivo se volvió más claro. El detective Steele se paró frente al tablero lleno de fotos y cuerdas rojas. Cada conexión terminaba en el mismo punto. Ella tenía la compra de gasolina, tenía los datos del teléfono, tenía el video. Solo necesitaba su reacción. El 9 de abril de 2020. Steele y 2 agentes uniformados entraron al Bay Chronicle. Era una mañana normal de jueves, reporteros tecleando impresoras, zumbando olor a café recién hecho. Pero en el instante en que Nyla los vio, la energía de la sala cambió. Se puso de pie junto a su escritorio, serena, compuesta. «Señorita Jefferson», dijo Steele con tono firme pero plano. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el incendio». Todas las cabezas se giraron. Los teléfonos comenzaron a grabar antes de que alguien comprendiera la gravedad de la escena. Nyla no se alteró, no suplicó, solo preguntó: «¿Estoy arrestada, Steele?». La miró directamente a los ojos.
Sí, señora. Lo está. El clic de las esposas resonó por la redacción como un punto final. Los reporteros se quedaron congelados. Una de sus becarias dejó caer una taza de café que se rompió en el suelo. Y allí, bajo las luces fluorescentes del lugar donde había construido su carrera, Nyla Jefferson, periodista premiada, madre viuda, hermana, fue escoltada entre cámaras y murmullos. Sus hijas la esperaban en el vestíbulo abrazando sus mochilas escolares, esperando que su madre las llevara a casa. En cambio, vieron las luces rojas y azules, vieron el rostro de su madre contra el vidrio del coche policial. Una de ellas gritó su nombre. Y por primera vez desde la noche del incendio, la expresión de Nyla se quebró. No por culpa, sino por comprensión, todo lo que creyó controlar se le escapaba de las manos. Afuera la prensa se agolpó. Fotógrafos que antes la admiraban, la persiguieron por los escalones del tribunal. Reporteros le gritaron las mismas preguntas que ella solía hacer. ¿Tiene algo que decir sobre los cargos? ¿Mató a su esposo y a su hermana? Ella no respondió. Ni una palabra. Mantuvo la barbilla en alto, la mirada fija al frente, como si aún estuviera narrando su propia historia. Steele la observó a través del parabrisas mientras el coche patrulla se alejaba. Sin lágrimas, sin pánico, solo una mirada fría, vacía, inquietante. En la estación fue fichada, tomada de huellas y llevada a la sala de interrogatorios. Su foto policial parecía una foto profesional, rostro limpio, expresión firme e impecable. Cuando le preguntaron si quería un abogado, contestó con calma. ¿Sí? No soy estúpida, detective. Esa compostura, esa calma casi antinatural, convenció a Steele por completo. Aquello no había sido un arrebato emocional, no era locura, era precisión, planificación. Cada paso medido. El incendio, los fondos benéficos, los funerales, las mentiras, todo había sido parte de su guión. Pero la investigación era la única historia que no podía controlar. Al caer la noche, las cadenas de noticias repitieron una y otra vez el video de su arresto. Renombrada periodista acusada de doble homicidio e incendio premeditado. Su nombre se volvió tendencia nacional. Los vecinos se reunieron frente a su casa. Algunos la defendían, otros susurraban que siempre habían sentido que algo no encajaba. Candace lloró durante su segunda entrevista. Ella me dijo que estaba bien, susurró. Pero sus ojos no lo estaban. Mientras tanto, Steele se quedó en su oficina mirando el tablero de evidencias, las fotos del incendio, junto al retrato sonriente de Nyla. Una mujer exitosa, una narradora de confianza, una hermana, una asesina. Y mientras la ciudad debatía si llamarla monstruo o mártir, una verdad se solidificaba en su mente: Nyla. Jefferson había engañado a todos, incluso a sí misma. Pero por más buena que seas escribiendo historias, no puedes reescribir las pruebas. Los datos no mienten, las imágenes no arden. Y los muertos, por silenciosos que sean, siempre dejan rastros. La historia que comenzó con amor, terminó en una sala de tribunal envuelta en un silencio tan espeso que casi se podía respirar. 12 de septiembre de 2022. El juicio por el caso Jefferson Fire comenzó oficialmente. Reporteros de todo el país llenaron los bancos. Las cámaras destellaban fuera del edificio como si fuera una entrega de premios. Pero dentro, el ambiente era todo menos glamuroso. Cada asiento ocupado. Las familias de las víctimas de un lado con los ojos rojos de cansancio. Del otro, una fila de periodistas listos para registrar cada palabra. Y en el centro de todo, Nyla Jefferson. Su uniforme naranja planchado, la postura erguida, el rostro impenetrable. Para el mundo, ya no era la periodista que había expuesto la corrupción. Era la historia. Era la mujer que había incendiado a su propia familia. La fiscalía no tuvo piedad. Desde el primer día la llamaron el homicidio doméstico más calculado en la historia de California. La describieron como fría, deliberada, metódica. Una mujer que planeó su venganza con la misma precisión con la que antes perseguía la verdad. Mostraron al jurado los recibos, la compra de gasolina, el video de la estación, los datos de las torres celulares. Cada detalle encajaba perfectamente.
Presentaron grabaciones de su antiguo ordenador, donde había guardado una carpeta llamada Case TN&K, llena de notas y artículos sobre incendios eléctricos y patrones de acelerantes. No era coincidencia, argumentaron. Era un guión, una producción, un asesinato disfrazado de tragedia. La defensa pintó un cuadro distinto. Dijeron que Nyla no era un monstruo, sino una mujer llevada más allá de los límites humanos. Lo llamaron psicosis inducida por traición, una ruptura mental causada por un trauma emocional inimaginable. Alegaron que cualquiera en su lugar, descubriendo que su esposo había engendrado los 6 hijos de su hermana gemela, habría perdido la razón. Psicólogos expertos subieron al estrado explicando cómo las capas de una traición así pueden provocar el colapso de la identidad. Mostraron escáneres cerebrales, gráficos, estudios, todos intentando explicar lo inexplicable. Pero la fiscalía tenía preparada su bomba. Durante la segunda semana del juicio se presentaron los resultados de las pruebas de ADN. Confirmaban un 99,9% de coincidencia entre Terrence Jefferson y los 6 hijos de Kira. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez se detuvo con el peso de la verdad flotando en el aire. Un jurado se tapó la boca y susurró: «¡Dios mío!». Aquella revelación cambió todo el juicio. Algunos llamaron a Nyla asesina. Otros susurraron que era una mujer que finalmente se rompió tras una vida de mentiras. Cada día el público llenaba la galería, estudiantes, psicólogos, miembros de iglesias, incluso parejas que conducían horas solo para ver su rostro. Los medios la convirtieron en símbolo. Hashtags como Anna Nyla, Jefferson Trial, se hicieron virales. Los programas de televisión debatían su destino. ¿Era el mal encarnado o el ejemplo final de lo que pasa cuando el amor se pudre? La tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo. En los alegatos finales, la voz del fiscal tembló, mientras señalaba las fotos carbonizadas de Terrence, Kira y los 6 niños. 8 almas arden, dijo en voz baja, porque la verdad se volvió demasiado pesada para una sola mujer. El público sollozaba. Luego miró a Nyla. Esto no fue un crimen de pasión, añadió. Fue una decisión. Nyla no apartó la mirada. Sus ojos estaban tranquilos, casi distantes, como si ya hubiera aceptado su destino. Su abogado se levantó, ajustó la corbata y pronunció su última súplica. No tienen que aprobar lo que hizo. Solo tienen que entender por qué se rompió. Porque a veces el desamor no solo duele, mata. El 21 de octubre de 2022, tras 2 días de deliberación, el jurado regresó. La sala se volvió silencio absoluto. El portavoz se puso de pie. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Nyla Jefferson culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado. Gritos ahogados. Lágrimas. Reporteros tecleando frenéticamente. Nyla no se movió. El juez le preguntó si quería hablar antes de la sentencia. Ella se puso de pie, enderezó los hombros y miró al público. Su voz era suave, firme, pero resonó en cada rincón. Construyeron una vida con los latidos de mi corazón, dijo. Yo solo la recuperé. El mazo cayó con fuerza. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nyla no lloró, no se derrumbó. Solo susurró 3 palabras mientras los oficiales la escoltaban fuera. Al menos terminó. Afuera el mundo explotó como el fuego que ella había encendido. La mitad del país la llamó asesina, la otra mitad mártir. Los podcasts de crímenes reales diseccionaron su caso. Los canales de YouTube repitieron su testimonio. Los expertos en los programas matutinos debatían si la traición podía realmente volver loca a una persona. Sus hijas gemelas, Mia y Kelly, fueron enviadas con familiares lejanos en Sacramento. La visitan una vez al año, pero no hacen preguntas. Solo se sientan frente a ella en la sala de visitas mirando a una mujer que una vez escribió la verdad y ahora vive dentro de su propia mentira. Su vieja amiga Candace Miller la visitó una sola vez. Duró 15 minutos. Al salir, lloraba. Más tarde le dijo a un periodista, me miró y no vi arrepentimiento. Vi paz. Y eso me dio miedo.
En prisión, Nyla pasa los días escribiendo cartas que nunca envía. Las firma Nyla Jefferson, gemela no más. Psicólogos han convertido su historia en material académico. La llaman el síndrome Jefferson, una forma rara de psicosis familiar nacida de la traición. Los profesores la enseñan como estudio sobre el colapso emocional y la ambigüedad moral. Algunos lo llaman tragedia, otros advertencia. Oakland recuerda aquel fuego de maneras distintas. Para algunos es una historia de venganza. Para otros, un recordatorio de lo que ocurre cuando el amor y la lealtad se pudren hasta volverse locura. El terreno donde alguna vez estuvo la casa de Kira sigue vacío. Dicen que allí no crece ni la hierba. Quizá sea superstición, quizá culpa, o tal vez como dijo un vecino anciano. Algunos fuegos no mueren cuando el humo se disipa, solo se mudan a la memoria. La verdad es que nadie sabrá jamás qué sintió Nyla en esos últimos segundos, justo antes de apretar el gatillo, justo antes de encender la llama. ¿Fue venganza? ¿Fue dolor? ¿O fue libertad? Porque a veces no son los extraños los que te destruyen, son los que comparten tu sangre. Y cuando el amor se convierte en veneno, el fuego se convierte en verdad. Esta es la historia del incendio Jefferson. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea haber conocido la traición. Porque algunas traiciones no solo rompen corazones, las reducen a cenizas. No olvides dar me gusta, suscribirte y revisar el comentario fijado con nuestro libro, La psicología del cónyuge asesino. Y antes de irnos aquí, tienes un adelanto de lo que viene. Un caso donde el amor se torció en obsesión, donde la devoción terminó con sangre en el suelo. Créeme, no querrás perdértelo.